Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal. Yo soy Alejandra González, tu coach de vida. Para el día de hoy les traigo un súper video y son básicamente las enfermedades que se derivan del no confiar en nosotros mismos. Ojo con esto, la falta de confianza en nosotros mismos nos limitan muchas veces en ejercer diferentes cargos, actividades, entrevistas de trabajo, infinidades de cosas que nos derivan diferentes enfermedades. La primera de ellas es la depresión. Sí, así como lo escuchan, la depresión básicamente está infundada en el tema de los miedos interiores, ¿sí? De la falta de confianza en nosotros mismos. Cuando nosotros no confiamos en nosotros mismos, esta vibración se tiende a bajar y nosotros caemos en un estado bastante deplorable, donde no queremos hablar con nadie, donde no queremos salir de la casa y muchas veces nos sumergimos tanto en nosotros mismos que hasta dejamos de comer y genera otro tipo de enfermedades. Entonces, ojo con esto. La segunda enfermedad es la ansiedad. Sí, así como lo escuchan. Básicamente la ansiedad se genera cuando no creemos en nosotros mismos, cuando básicamente lo que hacemos es con un temor y con un miedo, es no lo voy a hacer en los tiempos correctos o no me va a quedar bien hecho. Ojo, muchachos, porque básicamente estas enfermedades son infundadas y son programadas por terceras personas, porque estas terceras personas básicamente están ahí diciéndote tú no puedes hacerlo o eso te queda mal o a ti las cosas siempre te salen mal. Entonces vamos a ponerle mucho trabajo y vamos de aquí en los siguientes videos a trabajar en el tema de fortalecer ese quehacer en ti, esa falta de confianza, ¿ok? El estrés, y no menos importante, hoy en día en las diferentes oficinas se vive este tema del estrés y es una enfermedad polarizada, tanto que ya hay incapacidades de muchas personas que vienen a consultarme y me indican: Alejandra, pero venga, es que el estrés me llegó a paralizar hasta los nervios faciales, es que el estrés básicamente me ha subido la tensión. Ojo con esto, es básicamente trabajar en el tema de los miedos interiores y vamos a solucionar todo tipo de problemas que se derivan de este tema interno. ¿Listo? Y última enfermedad, y que ahora se ha acrecentado un poco más con este tema de pandemia y que hemos estado en cuarentena, y es el tema de los celos. Cuando no creemos en nosotros, en lo que nosotros somos, en lo que nosotros tenemos, en nuestras habilidades, surge el tema de: esta persona tendrá a otra persona más bonita que yo, más acuerpado que yo, esta señora que no está gorda, esta señora que tiene menos celulitis. Entonces, ojo con eso, vamos a trabajar en nuestro yo interior. Cuando nosotros sabemos las fortalezas que nosotros tenemos, cuando sabemos y tenemos nuestra autoconfianza, para nosotros es difícil que ese tipo de pensamientos se cuelen y nos hagan estragos. Entonces los voy a invitar al siguiente video. Vamos a empezar a trabajar por fases este tema del autoconocimiento y la autoconfianza. ¿Listo? Entonces los espero en el próximo video. No siendo más, chicos, un abrazo, un beso y que Dios los bendiga. Que estén muy bien. Chao, chao.